Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día viernes 15 de mayo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Complacidos con todos los que están conectados a través de la plataforma Facebook, pero en nuestro canal de YouTube. No sin antes reiterarle nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita y compartir con sus contactos, amigos, familiares este contenido, si es de bendición para su vida. Saludo especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Colombia, de Pensilvania, Georgia. Saludo especial a Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente que nos sintoniza diariamente. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite cada mañana deleitarnos en su presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, nosotros nos alegramos en saber que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono de la infinita misericordia de nuestro Dios. Gracias, Dios del cielo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu perfecto amor, Señor. Gracias porque cada día, Señor, prolongas sobre nosotros tu preciosa misericordia, Señor. Aquí estamos, agradecidos, Señor, contigo por la vida, por la salvación, por cada regalo, Señor, que tú nos das, por cada bendición que recibimos de tu mano, Señor. Dice el salmista en el Salmo 106, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando te muestres, Señor, el favor a tu pueblo, Señor, y acércate y rescátame y déjame tener parte de la prosperidad de tus elegidos. Permíteme que me alegre en el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque aquí estamos alabando, exaltando tu glorioso nombre, Señor. Maravilloso eres. Den gracias a Dios, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, porque Él nos ha rescatado, Señor. Entonces, alaben con libertad, canten a otros de los que ha rescatado de sus enemigos, pues Él ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto perdidos sin hogar. Con hambre y con sed estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de sus aflicciones. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieron vivir. Y alaben al Señor por su gran amor y por sus obras maravillosas para los hechos de su favor, pues Él satisface al sediento, al hambriento y llena de toda cosa buena a sus hijos. Gracias, Dios del cielo, porque cantamos de tu bondad, cantamos de tu gran amor, Señor. Bendito eres tú, Señor.
Bendito Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, Señor. Corona este día con tu bendición. Guíanos por senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temamos ni mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu vara, tu callado nos infunden aliento. Siempre aderezas mesa delante nuestra en presencia de nuestros angustiadores. Hoy te pedimos que unjas nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa esté rebosando, Señor, y que en tu presencia, en tu casa moremos y vivamos, Señor. Moraremos por largos días, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tu palabra de esta mañana sea propicia a nuestra necesidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así es, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Tu palabra es nuestra medicina, nuestra guía, nuestro manual de vida, Señor, es tu palabra. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con nuestra meditación. Hemos titulado Caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana es una vida sobrenatural, es una vida distinta, una vida diferente a la que normalmente vivimos o viven la mayoría de las personas. Hemos venido hablando de una serie de temas acerca del ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Estuvimos hablando de cómo caminar en el Espíritu, estamos en esa reflexión. Estuvimos hablando de la persona del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo, los símbolos del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en el creyente. Y aquí hemos llegado pues a este hermoso tema acerca de caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es una invitación que nos hace el Señor, que de la manera como nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, debemos arraigarnos, sobreedificarnos en Él para que vivamos por esa fe. Por la fe es necesario que nosotros vivamos. Hablamos ayer de caminar en el Espíritu, y caminar en el Espíritu nos exhorta a caminar por fe, a reconocer que hemos sido llenos del Espíritu Santo de acuerdo con la palabra del Señor. La Biblia nos da pautas de saber cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hay una ordenanza de parte del Señor allí en Efesios 5:18. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta pues que debemos reconocer que hemos sido llenos del Espíritu Santo de acuerdo a su promesa, de acuerdo a la palabra del Señor, la invitación es a caminar por fe y no dejarnos engañar por los sentimientos ni por las emociones o por la falta de ellos, ¿sí? No podemos circunscribir nuestra vida espiritual y nuestro caminar en el Espíritu a las emociones, a las sensaciones que tengamos. También hablamos de que debemos estar preparados para el conflicto. Estamos tratando este aspecto de que debemos estar preparados para ese conflicto espiritual que se va a vivir. Luego de haber recibido a Jesucristo comienza un conflicto espiritual para el cual debemos estar preparados para hacer frente a ese conflicto.
El enemigo Satanás es un adversario real, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de eso. Luego no podemos mitificar ni podemos tomar a la ligera la función, la presencia, la acción del enemigo. Es un enemigo real. Así como Dios es real, también hay un enemigo real. Por eso el mundo y sus atracciones pueden desviarnos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entender que el conflicto entre la carne y el espíritu continúan durante toda la vida, ¿sí? No podemos estar libres de eso. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, fue tentado, fue expuesto a la tentación, ¿quiénes somos nosotros? Estamos en el mundo, estamos en un mundo caído. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor, pero confiad porque yo vencí al mundo. Entonces, la vieja naturaleza pecaminosa en nosotros se opone a Dios y nunca obedeció a las leyes de Dios, ni lo hará. Por eso es importante entender la decisión que debemos tomar cada día de morir al viejo hombre. El apóstol Pablo dice, cada día muero, ¿sí? Y lo plasma de una manera tan directa, tan especial en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Entonces se trata, si queremos ser victoriosos en la vida cristiana, es necesario morir cada día al ego, al yo, para que sea Él el que tome el control de nuestra vida. La vieja naturaleza pecaminosa en nosotros se opone siempre a Dios, siempre se va a resistir a Dios, porque nunca puede obedecer la ley de Dios. No lo hará, como dice ahí la palabra del Señor en Gálatas. No debemos alarmarnos, entonces, no debemos alarmarnos si las tentaciones continúan, ¿sí? Es importante entender que la tentación siempre va a estar allí, a la puerta. No hay nada malo en las tentaciones, porque recuerde, el mismo Señor Jesucristo las enfrentó. Pero no vivamos en ellas, no vivamos para ellas, ni le permitamos absorber nuestros pensamientos y controlar nuestras acciones. Es muy importante porque es que el Señor nos ha dado dominio propio. ¿Sí? Esa templanza, el dominio propio tiene que ver con eso. ¿Sí? El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Precisamente para decirle no a Satanás, no a la tentación, para responderle con las insinuaciones y las propuestas indecentes que llega a hacernos, como se las hizo al Señor Jesucristo, responderle adecuadamente. Escrito está. Por eso es importante el conocer la Escritura, el conocer las promesas de Dios, el conocer los principios bíblicos, para poder presentar defensa en ese momento de nuestra fe, a la hora de que el enemigo llega a ofrecernos cosas como al Señor le ofreció, haz que estas piedras se conviertan en pan, todo esto te daré, si estos reinos te daré, si postrado me adorares. Bueno, es decir, el Señor Jesucristo siempre le respondió, escrito está. Entonces el pecado empieza en la mente y presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces debemos enfrentarnos a la tentación con las armas que tenemos: el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Bueno, es decir, hay una guerra espiritual, una lucha espiritual, y nosotros debemos estar preparados para hacer frente. Y Él nos dice que no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, por eso debemos revestirnos de toda esa armadura de Dios para estar firmes contra todas esas acechanzas del enemigo y poder responder de una manera adecuada en el momento indicado, de la manera indicada. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
En Romanos 6:13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento, un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor. ¿Sí? Y hay una premisa muy importante que debemos tener. El pecado dice ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Pero también recordar que la gracia de Dios no es un salvoconducto para que nosotros sigamos en pecado haciendo lo que a nosotros nos parece. Entonces debemos entender que debemos enfrentarnos a la tentación con las armas que tenemos, las armas espirituales, y de esa manera poder salir victoriosos de toda situación. Debemos librar entonces liberar nuestra carne en esa tentación, en esa lucha que tenemos. Confesar significa estar de acuerdo con Dios. Es importante ponernos de acuerdo con Dios y llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Hay pecados que la gente hoy los acepta, que son socialmente aprobados, aceptados. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no tiene variación. El Señor sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Luego su palabra permanece también. Su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. Entonces, confesar significa estar de acuerdo con Dios. Esto quiere decir que mirar aquel pecado con ese dolor, con esa pena, con esa vergüenza, digámoslo así, por haber ofendido a Dios. No es necesario que derramemos cantidad de lágrimas, ¿cierto?, sino que apliquemos el principio de la fe y caminemos en victoria después de poner en práctica lo que dice la palabra del Señor allí en San Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos reconocer que la batalla espiritual está ganada por la fe en la fidelidad en Dios y sus promesas. Muy importante recordar las promesas del Señor y no a través de nuestras obras, porque las obras no salvan, las obras no glorifican, no nos salvan ni nos acercan más a Dios. En Gálatas capítulo 3, en el versículo del 1 al 11, Él les habla acerca de la ley y la fe en Cristo. Dice: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se explicó con tanta claridad como si la hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que los hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios.
Es más, en la escritura previeron para este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace mucho tiempo, cuando dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de las mismas bendiciones que recibió Abraham por causa de la fe. Entonces dice en el verso 10: sin embargo, los que dependen de la ley para ser justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que está escrito en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que la Escritura dice: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. Entonces, qué importante entender el cómo caminar en el Espíritu. La vida en el Espíritu es caminar por fe, vivir por fe. ¿Y qué es la fe? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. ¿Sí? Aprendemos a reconocer los síntomas del control de la carne, tales como la preocupación, los celos, la impaciencia, el temor, el odio, la ansiedad, el resentimiento, todas estas cosas, ¿sí? Debemos confesarlas, todas estas actitudes y prácticas, echándolas sobre Él, como dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 6, capítulo 5, versos 6 y 8, 6 al 8. Nos dice aquí: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones, ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nos exhorta a mantenernos libres, a mantenernos firmes contra él y ser fuertes en la fe. Recuerde que sus familiares, los familiares de los creyentes en todo el mundo, también están padeciendo por el mismo sufrimiento. Entonces no es a usted el único que le pasa y que le llega la tentación. Esto lo que usted experimenta, lo están experimentando millones de personas en todo el mundo. Porque a veces pensamos que somos los únicos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Preguntamos muchas veces. Recordemos que estamos crucificados con Cristo y resucitados con Él mediante la acción del Espíritu Santo. Entonces meditemos en el significado de estar crucificados con Cristo, como nos dice en Gálatas 2:20. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Recordemos eso, que estamos siendo crucificados con Cristo para morir al pecado, a la tentación, a la maldad, pero identificados con Cristo resucitado para una vida de poder y una vida victoriosa. En Romanos capítulo 6 nos dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, en el verso 6 al 11. No lo vamos a leer todo. Dice aquí la palabra: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado, y dando
que morimos con Cristo, sabremos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Esta porción de la Biblia la estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente. Está más claro, con un lenguaje más claro, más fácil de entender, de asimilar esta gran verdad acerca de la nueva vida en Cristo. Allí mismo en Gálatas capítulo 2, en el verso capítulo 2, 20, nos dice la palabra del Señor aquí en esta misma versión, Nueva Traducción Viviente. Nos dice la palabra del Señor: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, en esta versión. Gálatas 2.20, el famoso Gálatas 2.20, que nos impulsa a vivir esa vida completamente libre de toda condenación. Entonces debemos mantenernos informados sobre nuestra herencia espiritual, conocer nuestra herencia espiritual. Hay mucha gente que es heredera, miren, muchos herederos, mucha gente que ha heredado fortunas, que ha heredado dinero, pero muchas veces la falta de interés, el estar desprevenidos, no les permite acceder, no les permite disfrutar de esa herencia. Entonces debemos mantenernos informados sobre nuestra herencia espiritual. ¿Qué conquistó el Señor Jesucristo para nosotros allí en la cruz? ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz fue completa, perfecta. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros viviéramos, para rescatarnos. Y Él conquistó lo que el enemigo había quitado, lo que el hombre había perdido en el Edén. Él lo reconquistó para usted y para mí. Debemos ser conscientes de mantenernos completamente enterados, informados sobre nuestra herencia. Debemos conocer lo que Dios mismo dice acerca de nosotros y la herencia a la cual tenemos derecho por ser sus hijos. Recuerde que Él nos dio una potestad. En Romanos, en San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros entendamos esa herencia incorruptible que hemos recibido de parte de Él. Dice en esta versión, en San Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, nacimiento espiritual que proviene de Dios. Y recordemos que el mismo Espíritu Santo es el que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios,
Entonces, mañana continuaremos estudiando y meditando acerca de este punto tan especial, de ser conscientes de esa herencia maravillosa que hemos recibido de parte de Él. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por esa alegría inmensa, Señor, de poder conversar contigo, Señor, de poder meditar, Señor, el Dios del cielo, en tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de filo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la exaltación, porque tú vives y reinas por todos los siglos, Señor. A ti, Señor, oh Dios, nos humillamos, nos rendimos en esta mañana y te pedimos, Papá Dios del cielo, que continúes revelándonos esa abundancia de paz, de verdad, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a tu pueblo en este día. Bendice a tus hijos que salen de sus hogares a sus trabajos, Señor, a sus quehaceres, sus estudios, Señor. Guárdales y bendíceles y protégeles en el camino. Respáldales en sus actividades y vuélveles a traer de nuevo a casa, Señor, con bien, con gozo, con alegría, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, bendiciones y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios, quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.